Estimados estudiantes, para dar fin a este proceso de desarrollo de la asignatura de productos y servicios, hemos desarrollado esta cápsula para finalizar, sustentándome en PPT que estaban dentro del curso y que encuentro que son fundamentales también de realizar un resumen y posteriormente terminar con un ejercicio práctico. Como lo hemos visto en anteriores veces, en Chile no existe el concepto de importación de servicios. Sin embargo, sabemos perfectamente que los pagos que residentes en Chile hacen al exterior pueden estar afectos a impuestos nacionales. Estos impuestos corresponden al impuesto al valor agregado, IVA, y el impuesto a la renta. En el caso del IVA, este impuesto puede aplicarse porque la legislación dispone de que el IVA gravará los servicios prestados o utilizados en territorio nacional. El impuesto a la renta se aplica debido a que Chile tiene un sistema de renta mundial de tributación. Este gravamen se denomina impuesto adicional. Es decir, pertenecemos a un sistema de renta mundial de tributación y, como ya lo sabemos, hay todo un tema sobre la doble tributación y también tenemos la opción de que este gravamen, ¿cierto?, que se aplica como un impuesto a la renta, se le denomine impuesto adicional. Entonces, ¿qué es el impuesto adicional? El impuesto adicional, que se le denomina IA, es un impuesto a la renta que afecta a las personas naturales o jurídicas sin residencia ni domicilio en Chile por las rentas de fuentes chilenas. Personas naturales o jurídicas. Hecho grabado, rentas de fuentes chilenas. Sujeto, persona natural o jurídica. Artículo 10 de la Ley de Impuesto a la Renta, inciso 1, indica: se considerarán rentas de fuente chilena las que provengan de bienes situados en el país o de actividades desarrolladas en él, cualquiera que sea el domicilio o residencia del contribuyente. Renta de fuente chilena, entonces, puede estar con bienes situados en el país o actividades desarrolladas en él. Hay una situación especial que también la indica el artículo 10, que indica: se considerarán rentas de fuente chilena las regalías, derechos por el uso de marcas y otras prestaciones análogas que tengan derecho de autor, derecho intelectual, derecho industrial, derivada de la explotación en Chile de algún tipo de propiedad industrial o intelectual. Principio de las fuentes pagadoras. Artículo 59. Se aplicará un impuesto sobre el total de las cantidades pagadas o abonadas en cuenta, sin deducción alguna, a personas sin domicilios ni residencias en el país. Es decir, este principio establece que si el pago se lleva a cabo desde nuestro país, el Estado de Chile tiene derecho a cobrar un impuesto. Entonces, cuando nosotros tenemos, ¿cierto?, o ocupamos un servicio, o viene un extranjero a prestar un servicio de capacitación por 2 meses y se paga con dinero, ¿cierto?, desde Chile, entonces el Estado tiene derecho a cobrar un cierto impuesto adicional. Resumen: los contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile, por las rentas de fuentes chilenas o por los pagos de rentas llevados a cabo desde Chile, ojo, por rentas de fuentes que son chilenas o por los pagos de rentas llevados a cabo desde Chile, si hay utilidades desde Chile que se quieren sacar, son gravados con el impuesto adicional. Por lo tanto, aquí hay una tablita e indica origen de la renta, residentes y no residentes. Entonces, el origen de la renta, tenemos rentas del trabajo, rentas del capital. Dentro de las rentas del trabajo tenemos los que son residentes y no residentes. Los residentes pagarían impuesto único de segunda categoría e impuesto global complementario.
Los no residentes solamente pagarían este impuesto adicional. En cuanto a las rentas del capital, tenemos impuesto de primera categoría o impuesto global complementario para los residentes. Para los no residentes tenemos impuesto de primera categoría y además el impuesto adicional. Hechos gravados. La ley que se encuentra grabada con el impuesto adicional se encuentran reguladas en el capítulo 4 de la Ley de Impuesto a la Renta, es decir, artículos del 58 al 63, y otras disposiciones que son complementarias a las anteriores, particularmente el artículo 14. Los inversionistas extranjeros que internen capital a Chile, así que vengan a invertir a Chile, pues las rentas que obtengan de dichas inversiones quedan afectos al régimen general de tributación que establece la Ley de Impuesto a la Renta, dependiendo dicha imposición de la forma como se organicen o se constituyan en el país para desarrollar su inversión. En este caso puntual, tenemos que tener claro varias cosas. Primero, con los tratados de libre comercio, en que no solamente incentivan el comercio exterior con cero arancel, sino que además buscan que empresas vengan a invertir a Chile o vengan a invertir al país, al otro país, ¿cierto? Haya este flujo de capital. Por lo tanto, es este punto es lo que se negocia en un tratado de libre comercio. Y sabemos, por ejemplo, con el Tratado de Libre Comercio con Canadá, en que las inversiones de Canadá y sus utilidades, cuando las quieren sacar del país, no pagan impuestos. Entonces, aquí dice que hay disposiciones, aparte de este Tratado de Libre Comercio, que no se encuentra en esta PPT, pero que hay que dejarlo claro, se negocia en cada uno de los tratados de libre comercio esta doble tributación y este tipo de impuestos para sacar las inversiones del país. Ahora bien, también hay dichas imposiciones de la forma, ¿cierto?, en que se organizan o que se constituyen en el país, y son a través de establecimientos permanentes, tales como agencias de empresas extranjeras, sucursales, oficinas o representantes, que esto del establecimiento permanente lo hemos visto en cápsulas anteriores, como accionistas de sociedades anónimas o en comandita por acciones, otros servicios remunerados de acuerdo al artículo 59, normas bolso del artículo 60, lo que no está en el artículo 58 y 59, ejemplo, empresarios individuales y socios no residentes que no se esté calificado dentro de las anteriores. Modalidades. Tenemos dos tipos de modalidades. Uno que es el punto de vista de la declaración. Bajo esta modalidad, el impuesto adicional grava la totalidad de las rentas de fuentes chilenas y el contribuyente se encuentra obligado a presentar una declaración anual de impuesto a la renta. La retención es un anticipo a cuentas de los impuestos a declarar anualmente. B. Retención. Bajo esta modalidad, el impuesto adicional grava determinadas rentas donde el tributo tiene el carácter de único y no debe presentarse declaración anual de impuesto a la renta. Entonces tenemos por una parte la típica declaración en que se hace bajo la modalidad de impuestos adicionales, en que grava la totalidad de las rentas de fuentes chilenas y el contribuyente debe estar obligado constantemente a hacer declaración, o por la retención en que hace una sola vez este trámite, ¿cierto?, como carácter único. ¿Cuáles son las personas obligadas a retener? De acuerdo al artículo 74, número 4 de la Ley de Impuesto a la Renta, las personas obligadas a retener el impuesto adicional son los contribuyentes que remesen al exterior, así que retiren dinero desde Chile, de fuente chilena al exterior, distribuyan o paguen rentas afectas a impuesto adicional de acuerdo al artículo 58, 59 y 60, que lo vimos en la diapositiva anterior. Es decir, artículo 58 a través de establecimientos permanentes o
como accionista sociedad anónimas o comandita por acción, o por servicios remunerados de acuerdo al artículo 59. Bien. La renta neta remesada al prestador del servicio, la neta, por la tasa de impuesto adicional correspondiente, eso va a dar el impuesto adicional determinado. Y aquí hay un ejemplo de un ejercicio en el cual explica de la forma en cómo se realiza este tipo de trámites. Tenemos utilidades tributables en Chile, 1000, ¿cierto? Con un sistema de renta atribuida y con un sistema parcialmente integrado. Este sistema parcialmente integrado es cuando, por ejemplo, hay un acuerdo de doble tributación o hay un acuerdo en el cual, ¿cierto? En este caso es 100% integrado debido a que, por ejemplo, en Ecuador existe un tratado, ¿cierto?, de doble tributación vigente y ahí, ¿cierto?, se ven cómo ellos hacen este tipo de maniobra. Por lo tanto, tenemos el sistema de renta atribuida, que es la general, y el sistema parcialmente integrado, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, para países como Ecuador y otros países donde se ha llegado a este tipo de tratados. Entonces, tenemos primero la aplicación de impuesto a la primera categoría, que de acuerdo a eso se aplica un 25% si es por sistema de renta atribuida y un 27% si es sistema parcial integrado. Entonces, si es 1000 las utilidades, entonces se le quita primero 250 en una y 270 la otra. Y entonces nos quedan las remesas de utilidades fuera de los impuestos de primera categoría, que haría entonces 750 y 730 en los casos, ¿cierto?, tanto de sistema de renta atribuida como sistema parcialmente integrado. La base de impuesto adicional, paralelamente a la que ya se hizo con el impuesto de primera categoría, para la base de impuesto adicional, que sería 1000 y 1000, se le puede aplicar también el impuesto adicional, que sería el 35%, que lo vamos a ver en la diapositiva posterior, cuáles son los valores sobre los impuestos adicionales. Entonces, impuesto adicional, 35%, por lo tanto sería un monto de 350 y 350. Esto nos da un impuesto, ¿cierto?, de 350 y 350 aplicando este impuesto adicional. Si se fijan, lo que hacen es restarle lo que ya se pagó en impuestos de primera categoría. Entonces el impuesto adicional, que es el 35%, por ejemplo, para este servicio que se estamos analizando, y se le resta lo que ya pagó como impuesto de primera categoría y se observa el diferencial. El diferencial como impuesto a pagar por la remesa sería 100 en el caso de un sistema de renta atribuida y sería 80 en el caso de un sistema parcialmente integrado. Ahí están, ¿cierto?, la forma de cómo se realiza. Siempre el impuesto adicional se cubre sobre la base de impuesto adicional, que es la utilidad tributable en Chile, y se le resta lo que ya se pagó como impuesto de primera categoría. Ahora, si no hay impuesto de primera categoría, entonces se pagaría la totalidad del impuesto adicional a la renta, que serían 350. Declaraciones juradas. La retención del impuesto adicional debe declararse en un formulario 50 sobre declaraciones mensuales y pago simultáneo de impuestos. Además, las personas obligadas a retener deberán presentar la declaración jurada 1946 informando las retenciones practicadas en el año calendario inmediatamente anterior. Y aquí están las tasas aplicadas, que obviamente están empezando a cambiar algunas porque se le están agregando algunos servicios, pero esta es la que ya estaba, ¿cierto?, determinada en la ley número 20.630 del 27/9 del 2012. Si se fijan, aquí están las tasas aplicables, las generales, en las cuales tenemos un 35%, y luego podemos ver las otras que son tasas aplicables que de acuerdo a las diferentes cantidades o servicios prestados.